Vamos a escuchar el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Solamente aclarar una cosita, brevemente, sobre el asunto del reglamento para aplicarle el ITEVIS a los servicios digitales, que la DGI está diciendo que son los proveedores que lo van a pagar, que no lo van a pagar los consumidores. Eso es ITEVIS. El ITEVIS pesa sobre el consumidor final. Si es ITEVIS, pesa sobre el consumidor final. Ahora, vamos a esperar que lo aprueben el reglamento y que lo pongan en vigencia. Y cuando lo pongan en vigencia, que a ustedes le comiencen a llegar la factura con un 18% de aumento, entonces ustedes se van a acordar de lo que yo le estoy diciendo y no de lo que está diciendo Impuestos Internos ahora. Pero ese es otro tema. El asunto es que quiero hacer referencia a que aquí siempre nosotros hemos abogado porque cuando se va a hacer algún tipo de reforma en alguna institución, se coloque al mismo funcionario en las dos instituciones que vayan a ser fusionadas o que vayan a ser reformadas. Eso es lo más adecuado. Eso pasó con Impuestos Internos cuando estaba la Dirección de Rentas Internas y la Dirección de Impuestos sobre la Renta. Colocaron ahí a Juan Hernández para que dirigiera las dos instituciones y desarrollara un proceso de fusión de las dos instituciones. Ocurrió con Danilo de Rosario en el gobierno de Hipólito Mejía cuando lo puso a dirigir el antiguo CEDOPETS y el Centro de Promoción de la Inversión, OPI, para crear lo que hoy se conoce como el CIRD, que luego le cambiaron el nombre y le pusieron Pro Dominicana, Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Un mismo funcionario en las dos instituciones para que entonces haga el trabajo, porque si no, cuando son dos cabezas no hay forma. Y lo digo porque ahora el gobierno, el gobierno sí, a través del Ministerio de Hacienda ha decidido que el administrador de la Lotería Nacional sea también a su vez director honorífico del Departamento de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, el señor Teófilo Kiko Tabar, en procura de ver cómo se puede regularizar un poco lo que tiene que ver con la operación de las bancas de lotería en el país. Posiblemente funcione eso, tomando en cuenta que ya tú estás poniendo a una misma cabeza en las dos áreas y entonces va a ser más fácil, además de que Kiko Tabar se le conoce como una persona determinante cuando toma la decisión de asumir algún tipo de responsabilidad. Ahora, quiero hacer referencia a algunos aspectos impositivos relacionados con las bancas de lotería en la República Dominicana. Las bancas de lotería en la República Dominicana que tienen su impuesto con base en una ley que data del año 2011, que es la ley 139-11. Esa ley establece un impuesto fijo para las bancas de lotería de 35,000 pesos anuales, cada banca, que se ajusta por inflación. Hasta el año 2020 ya ese impuesto estaba en 47,000 y pico de pesos. Y un impuesto fijo también para las bancas de deportes, que era inicialmente de 150,000 pesos en la zona rural y 200,000 pesos en la zona metropolitana. Hasta el año 2020 había sido ajustado por inflación y andaba el de 150,000 andaba por 201,000 y el de 200,000 andaba por 302,000 pesos. O sea que en promedio, tal vez todas las bancas de deportes pagan en promedio, vamos a decir, si la juntáramos todas, alrededor de 252,000 pesos anual, dividido, por supuesto, entre 12 meses. Pero aparte de eso, tienen que pagar el 1% de sus ventas brutas. Las bancas de apuestas de lotería y las bancas de deporte, de apuestas deportivas también. Tienen que pagar el 1% de sus ventas brutas. Ahora, la Dirección de Impuestos Internos era encargada de cobrar ese dinerito. Y hago referencia a eso porque fíjense lo que ocurre. La DGI publica todos los meses la cantidad de bancas que le son reportadas. O sea, que le reportan. Entonces, mire lo que pasó el año pasado, por ejemplo. El año pasado, en enero del año pasado, le reportaron 29,567 bancas. En febrero, 44,132. En marzo, 26,712. En abril, 28,620. En mayo también 28,620. En junio, 34,016. En julio, 21,305. En agosto, 21,606. En septiembre, 21,215. En octubre también 21,215. En noviembre, 22,360. Y en diciembre, 20,637. O sea, fíjense cómo varía la cantidad de bancas cuando van a reportar el pago de los impuestos. O sea, mira, nosotros para reportar el pago del 1% de las ventas brutas y para reportar el pago de la tarifa fija, que son los 47,000 o 48,000 pesos dividido entre 12, que son más o menos 3,000 pesos mensual. O sea, fíjense cómo hay el mes pasado, 20,637 bancas. Pero sin embargo en febrero eran 44,132. ¿Qué pasó? ¿Que cerraron o no cerraron?
Pero aparte de eso, vamos a hacer un promedio. Si tú las sumas todas, los reportes mensuales de la cantidad de bancas, me estoy refiriendo a la de lotería, eso te da un promedio de 26.676 bancas en el país, formales, esas son las formales. Y va más o menos de acuerdo con lo que dice la Federación de Bancas, que dice que son más o menos 30.000 las que están formales. Digo 26.676 porque estoy sacando el promedio con base en los reportes de esas mismas bancas que le llegan mensualmente a impuestos internos, que no le llegan la cantidad regular. Y tengo que utilizar los datos de impuestos internos porque Hacienda no publica la cantidad de bancas registradas que hay en este país. Eso no está publicado. O sea, ¿cuántas bancas registradas hay en el país? Como sabemos cuántos bancos registrados hay en el país o cuántos agentes de cambio hay registrados en el país. No, las bancas de lotería, eso debe publicarlo en su portal de transparencia al Ministerio de Hacienda a través del Departamento de Juegos de Casino y Azar, pero no lo publica. Entonces no sabemos cuántas son. Cuando Fedebanca dice somos tantas, pero lo dicen así de boca, no se sabe cuántas son. El registro lo tiene Hacienda. Bueno, el asunto es que si son 26.676 más o menos, tienen que pagar el 1% de sus ventas brutas. Bueno, de acuerdo con impuestos internos, el 1% de las ventas brutas reportó el año pasado 236 millones de pesos. Para ser más exacto, le voy a decir aquí, 263 millones de pesos. Eso fue entre las bancas de lotería y las bancas de deportes. Las bancas de deportes, de acuerdo con el reporte también que le llega mensual a impuesto interno, promedian más o menos 1.499 en promedio, tomando en cuenta que en enero se reportaron 1.156, en febrero 2.571, en marzo 1.492. Cuando tú la sumas los reportes, la cantidad que reportaron en el año completo, lo divide entre 12, te da un promedio de 1.499 bancas. 1.499 bancas de deporte y 26.676 bancas de lotería pagaron por sus ventas brutas en conjunto 263.4 millones de pesos en el año 2021. Si eso es el 1% de sus ventas brutas, entonces quiere decir que ellas vendieron 26.340 millones de pesos durante el año 2021. Pero esas son las que están registradas y las que pagan impuestos. Pagaron vendieron, registraron ventas y reconocieron que registraron ventas brutas por 26.340 millones de pesos. Asumiendo que los 263 millones de pesos son el 1% de su venta completa. Entonces, por eso hablo de 26.340 millones. Sus ventas brutas. Ahora, esas mismas bancas reportaron como pago por concepto del impuesto fijo 1.374 millones de pesos. 1.374 millones de pesos. Si asumimos lo que debieron pagar en el año 2020, porque la resolución correspondiente a lo que debieron pagar en el año 2021 con el ajuste por inflación no la publicó el impuesto interno, no la encontré en ninguna parte, pero sí tengo la correspondiente al año 2020, de febrero de 2020 a enero de 2021, o sea, el año 2020. Las bancas de lotería tenían que pagar 47.031 pesos en el año. Las bancas deportivas tenían que pagar las de la zona metropolitana 302.000 pesos y las bancas en las zonas rurales tenían que pagar 201.000 pesos. En promedio, vamos a decir que las bancas de lotería debieron pagar, las bancas deportivas debieron pagar 252.000 pesos más o menos, en promedio, dividido entre 12. Entonces, cuando tú multiplicas la cantidad, por ejemplo, 47.000 pesos o 47.031 pesos por 26.676 bancas que reportaron en el año 2021, entonces eso te da, con ese monto que debería ser mayor porque está ajustado por inflación, te da 1.254 millones de pesos. Y si multiplica las 1.499 bancas de deportes a razón de un promedio de 252.000 pesos, eso te da más o menos 377 millones de pesos. Quiere decir que en lugar de recaudar 1.374.5 millones de pesos, impuestos internos debió recaudar por concepto del impuesto fijo por lo menos 1.650 millones de pesos. O sea, por lo menos 300 millones más de lo que recaudó. Tomando en cuenta los reportes que recibe la propia Dirección de Impuestos Internos de la cantidad de bancas que le dijeron, mira, sí, yo existo, estoy aquí, estoy pagando.
que deben ser más, pero hay una gran cantidad de evasión. La misma Federación de Bancas dice que hay una evasión que supera, que hay una cantidad de bancas de lotería que supera las 100,000 y que registradas, formales, hay más o menos 30,000. Impuesto Interno tiene reportes por un promedio de 26,600. Vamos a decir 27,000, tal vez redondeando. Así anda el asunto. Fíjense la dispersión que hay en cuanto a la cantidad de bancas, en cuanto a la cantidad de bancas formales, en cuanto a la cantidad de bancas que pagan impuestos, en cuanto a los reportes que hacen de sus ventas brutas, esa cantidad de bancas que sí pagan impuestos, que todos están diciendo que vendieron 26,340 millones de pesos solamente el año pasado. Posiblemente vendieron más, posiblemente vendieron menos, no creo que hayan vendido menos. Pero eso es parte del reto que le toca ahora a Teófilo Kiko Tabar, si es verdad que va a haber voluntad política para regularizar mínimamente a ese sector. En el gobierno pasado hicieron esfuerzo, pero bueno, lo que hicieron fue amagues, porque finalmente no se hizo nada, no se concretó nada. Muchas resoluciones, muchos decretos, pero no pasó nada. A ver si ahora se logra algo. Francis.